sobre este llamamiento de parte de la usurpadora Boluarte para atentar contra los intereses del pueblo peruano. Por favor, atención, hermanos. Para esto sí hay disposición, sí hay voluntad, para esto sí hay intención, para atraer a miembros de la Policía Nacional de todas las regiones. Ya sabemos con qué fin. Miren, hermanos, muy urgente todavía lo han colocado. A ver, atención, atención, atención. Disposición de comando, imagínense. Habiéndose obtenido información. Ojo, hermanos, que esto es contra el pueblo. Y una policía que ataca a su pueblo deja de ser policía y se convierte en sicario, mercenario, matón, asesino, al servicio del poder de facto. Por favor, atención, y vamos acá a agrandarlo para que no haya ni dudas ni murmuraciones, como ellos dicen, ¿no? Siempre respetar. A ver, atención con la información que estamos dando. Alerta, hermanos. Habiéndose obtenido información a través de los órganos de inteligencia sobre la convocatoria de diversas manifestaciones en la ciudad de Lima, motivo por el cual es necesario contar con la suficiente cantidad de personal policial y recursos logísticos para ejecutar operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, así como para brindar seguridad del patrimonio público y privado en el marco de las disposiciones legales vigentes. En consecuencia, esta jefatura del Comando de Operaciones Policiales dispone que la DIRNOS, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, ¿no?, a través de las regiones y frentes policiales, así como la DIRNIC, a través de la DIRANDRO PNP, apoyarán con las cantidades de personal PNP conforme a lo siguiente. Fíjense, ¿no? Para esto sí envían policías. No decían ellos que solamente iba a parar un grupito ahí de castillistas. No se burlaban diciendo, no, ese paro de unos cuantos gatos. No, eso no pasan de 50 a 100 personas. El paro es total, nacional. El paro es de todos los sectores trabajadores del Perú. Tanto es así que a última hora Boluarte está dirigiendo una masificación policial, y repito, no para acabar con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la extorsión, con la delincuencia común, sino para atacar al pueblo. De Piura van a venir 50, de Lambayeque 50 más, de la región San Martín 50, de Huánuco otros 50, Ucayali lo mismo, de Arequipa van a traer 80, de Moquegua 20, de Tacna 20, de Puno 50, de Cusco 50, de Junín 50, de Ayacucho 50, de Tumbes 50, de Cajamarca 50, de Ica 50, y la de Irandro, de Mazamari, Basi Los Hinchis 80. Esto se complementa con lo que ya mencionábamos el día de ayer. ¿Qué está haciendo Dina Boluarte? Públicamente declararle la guerra a un pueblo desarmado, que solamente va con su conciencia, que va con su voz, con su dignidad. ¿Qué estás haciendo, Boluarte? Si tienes un poco de decencia, ministro, cualquiera que seas, está en este momento junto con Boluarte, renuncia. Tienes la oportunidad histórica de poner tu carta de renuncia, tu cargo a disposición. Están trayendo policías de todas partes del Perú. ¿Contra quién? ¿Contra bodegueros? ¿Contra hermanas que venden en los mercados? ¿Contra los ambulantes? ¿Contra estudiantes universitarios? Asimismo, el total de las cantidades de personal policial antes indicado, el 10% deberá permanecer a la especialidad de investigación criminal y el 90% a la especialidad de control y mantenimiento del orden público.
El personal policial deberá ser puesto a disposición de la región policial Lima a más tardar el 21 de octubre a las 8 de la mañana. Quienes viajarán en comisión de servicio por 29 días y posible prórroga de 29 días más. ¿Por qué hacen esto? Porque saben que esta lucha es histórica, ¿no? Porque saben que el pueblo va a continuar hasta vencer y que no hay marcha atrás. Ahí lo tienes. ¿La prensa hegemónica te lo muestra? No. Los canales que tienen la logística, tienen los contactos, te informan sobre este tema, no lo hacen. No lo quieren hacer. Tenemos que hacerlo entre nosotros, hermanos. Y compártelo antes que borren este video o antes que tumben esta transmisión. Podría estar hablando de cualquier otra cosa cualquier otra cosa, distrayéndolos. Estamos dando información, hermanos, que es valiosísima, mostrando, evidenciando nuevamente, como en diciembre de 2022, enero, febrero, marzo, en adelante de 2023, estamos exponiendo esta política de represión masiva a un pueblo consciente, patriota, que está utilizando su derecho al libre tránsito, el derecho a la reunión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y principalmente el artículo 46 de la vigente Carta Magna. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Artículo 46, Dina Boluarte. A diferencia tuya, que muestra las manos, nosotros ponemos el pecho y no tenemos nada que esconder. No somos terroristas, no somos delincuentes, no somos corruptos, somos patriotas. Ahí lo tenemos. Lo primero que quería mostrarte para evidenciar todo ello. Y sí, hermanos, también mostrarte, por favor, para que quede evidenciado, para que quede grabado, quede registrado. Los dueños del Perú, las grandes corporaciones, las transnacionales, los oligopolios, estas familias que se han apoderado de nuestro país, los Rodríguez Pastor, los Roque Benavides, los Gildermeisters, los Hochschilds, los Illonins, los Romero, los Brescia, los dueños de la Confiet y los diferentes emporios, se han manifestado hoy. Ellos han querido comprar a diestra y siniestra dirigentes. Están gastando fuertes sumas de dinero para tumbarse la marcha. Y al no poder, al verse expuestos como lo que son, explotadores, sacan este comunicado vergonzoso. Está quedando grabado en la historia del Perú. ¿Quién lo firma? ADEX, la Asociación de Exportadores, la Asociación de Gremios Productivos Agrarios del Perú, AGAP, la Asociación Automotriz del Perú, AAP, la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, Comex Perú, ¿no? La Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Confiet, la Sociedad Nacional de Industrias, Perú Cámaras y Plataforma Nacional de Gremios de las MIPES. Estos que viven a costa del trabajo ajeno, que utilizan al Estado como su instrumento para que les gestione sus negocios. Esta élite de poder económico
que tiene sometido al pueblo peruano, hoy da un comunicado despreciando, vulnerando los derechos, atacando prácticamente al pueblo. Gremios empresariales instan a promover la paz y la gobernabilidad en el Perú. ¿Paz? El pueblo no tiene paz. Las comunidades no tienen paz. El proletario, el campesino, el asalariado no tiene paz. Los familiares de los asesinados cobardemente por la espalda por este régimen explotador y por los anteriores políticos, Toledo, Ollantas, Alan, Fujimori, que han asesinado, acribillado un pueblo en lucha, un pueblo valeroso, Conga, Bagua, Tía María. El pueblo no olvida. La sangre derramada jamás, jamás será olvidada. Y ahora ellos quieren la gobernabilidad de Boluarte, el Congreso, que son títeres de estos sinvergüenzas, y quieren la paz para ellos y el caos, la paranoia, el nerviosismo, la vulnerabilidad para nosotros. La paz es cuando nosotros simplemente obedecemos, nos dejamos avasallar, nos dejamos maltratar, nos dejamos humillar y ellos siguen chupando la sangre y rematando nuestros recursos. A eso le llaman paz estos gremios empresariales. Ante el anuncio del paro nacional de transportistas, que no es de transportistas, es del pueblo, programado para este miércoles 23, los gremios empresariales con vasos de whisky, con puros en piscinas, blindados, reconocemos el derecho a la protesta, nos dicen. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por la forma en cómo esta medida se está distorsionando y siendo aprovechada por algunos con fines políticos. Es cierto, ustedes que han sido los únicos que han financiado partidos políticos para que hagan lo que les da la gana en el poder, tienen que entender que ahora el pueblo ya se politizó, que la conciencia social ha pasado de ser indignación con relación al maltrato sufrido a tener una conciencia política. El pueblo ahora está más ávido que nunca de poder entrometerse en su sistema educativo, su sistema de salud, su sistema económico, su sistema laboral. Por supuesto que el pueblo se ha politizado y eso es lo que ustedes, a través de los medios de comunicación hegemónicos, alienantes, estupidizantes, vulgares, vacuos, vacíos, han buscado. La Chuchi, el Men, el Chino, el Chesu, esos periódicos tú querías que consumamos. Una educación mediocre, sin reflexión, sin análisis, sin cultura crítica, sin filosofía. Eso querían. Chibolín, Magali Medina, Laura Bozzo, eso querían. Y ahora se asustan, porque el pueblo quiere decidir cuál va a ser su destino y cómo se llaman las decisiones que uno toma en relación a su sociedad. Se llama decisión política. Y ahora más que nunca te decimos, Confiet, y asesinos del pueblo y traidores a la patria, el pueblo peruano ha alzado su nivel y está más politizado que nunca. ¿Existe algún secreto para que los árboles frutales den muchos frutos incluso cuando aún son jóvenes? Mira, estas fotos que he recibido en mi correo electrónico lo demuestran. Todos estos árboles frutales han producido así. Fíjense lo que dicen. Por ello exigimos, dice la Confiet, la Sociedad Nacional de Industrias, exigimos a los organizadores y participantes
que el mismo se realice dentro del marco de la ley, sin incurrir en actos de violencia. El pueblo no va armado. ¿A cuántos manifestantes le han encontrado pistolas, revólveres, rifles, ametralladoras, bombas? ¿A cuántos? ¡Qué vergüenza! En este momento crucial instamos a las fuerzas políticas a trabajar juntos por la seguridad ciudadana. Si ellos nos matan, venden nuestras tierras a los extranjeros y permiten que vengan asiáticos a llevarse en peso nuestra riqueza del mar de Grau. Los gremios empresariales reafirmamos nuestro compromiso con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no existe para el pueblo, existe para ustedes que están bien cuidados y protegidos. Nosotros no tenemos nada que perder y eso es lo que tanto les asusta a ellos. No tenemos nada que perder, salvo las cadenas, porque es preferible morir de pie, luchando por tus ideales y tus principios, que vivir toda una vida de rodillas serviles a ustedes. Ahí lo tienes. Pero mientras estos burgueses, estos tipos que no les gusta ser mezclados con quechuas, aymaras, con chancas o huancas, que desprecian nuestra cultura, que solamente miran al Ande o a la Amazonía para tomar foto y luego colocarla en sus lujosas mansiones y decir, mira, qué curioso ese paisano, fíjate, esa llama junto con esa pollerona, porque eso es lo que han hecho ustedes. En todo momento despreciando al pueblo peruano, avalando a personajes como la paisana Jacinta, burlándose de cada uno de nosotros. Y ahora te preocupas porque tenemos conciencia política. ¿No? ¿Has escuchado la palabra democracia? ¿Verdadera democracia? ¿Sabes lo que significa socio de la CONFIEC? Significa poder del pueblo, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. 500 años de opresión. Mañana se van a resolver. Y no con la violencia, como ustedes quisieran, con los infiltrados que van a meter, con los ternas que van a rellenar, porque lo tenemos claro. Porque a diferencia de ustedes, que son descendientes de los españoles, que son de estas familias acomodadas, ¿no? Que pertenecen a esta élite pituca, criolla, racista, clasista, elitista, donde se casan entre ustedes eligen generales, almirantes, donde comparten apellidos compuestos. Ustedes, que no han ganado absolutamente nada con su trabajo, sino con la explotación, con la corrupción, no saben lo que es llevarse un pan con dignidad, a diferencia, por ejemplo, de nuestros hermanos de Gamarra, de Mesa Redonda, que ellos sí que van a salir, a diferencia de nuestros hermanos de los mercados, que con sangre, sudor y lágrimas han podido ahorrar sol por sol, rompiéndose el lomo, en el calor o en el frío, para poder tener un pequeño negocio, porque esos hermanos comerciantes reales, con sangre quechua, aymara, huanca, que han surgido a pesar de tanta discriminación y racismo y clasismo, ellos sí van a salir. Y acá tienes el claro ejemplo, en el mercado Unicachi, hermanos. ¿Cómo no sentir emoción? ¿Cómo no llenarse los ojos de lágrimas?
¿Cómo no entender el corazón que puede palpitar con esta sangre roja y el corazón a la izquierda al ver cómo hace unas horas en uno de los mercados más importantes de Lima Norte, el comerciante que realmente se ha ganado el lugar donde se encuentra ahora con su trabajo, coloca este cartel gigante, sublime, poético: DINE incapaz, Congreso corrupto, el pueblo los repudia. Esa es la diferencia, señores de la CONFIET, con nosotros, con cada uno de los peruanos, los verdaderos peruanos. No los que asumen que ser patriota es ponerse una camiseta y gritar ante una pantalla esta expresión, ¿no? Gol. No los que piensan que comerse un ceviche o tomarse una Cristal o una Pilsen o tomar una Inca Kola y ser patriota. Ellos, los que sí hacen patria, te demuestran cuál es el camino. Sin necesidad de usar brackets, puedes alinear tu sonrisa. Los dientes separados, amontonados. Ahí lo tienen, hermanos. En este momento hay una represión brutal con los hermanos del Valle del Tambo, allá en Arequipa, que no van a flaquear, que no se van a rendir, que la tienen clara, que lo hacen por su familia, por su presente, por su futuro. Atención con lo siguiente, hermanos. Atención, por favor. Está sucediendo esto en Arequipa. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos de Canal N, para informarles lo último de la noticia que está pasando en la provincia de Islay durante este segundo día del paro de 72 horas convocado en contra del proyecto minero Tía María. Lo que estamos viendo en pantalla, Jimmy, es este enfrentamiento entre la policía y algunos manifestantes contrarios a la minera. El sector que estamos mostrando en pantalla es el sector del Boquerón, es la zona de ingreso al Valle de Tambo. Como lo muestran las imágenes, Jimmy, en el fondo podemos observar luces de los vehículos que transitan por la costanera, siendo este sector un sector clave para el tránsito de camiones de carga pesada y otras unidades que van hacia las regiones de Moquegua y Tacna, perdón. En este lugar es donde se están registrando estos enfrentamientos, como les mencionábamos, entre la policía y los manifestantes contrarios al proyecto minero Tía María. Durante la mañana todo se registró de manera normal, Jimmy, les contamos, como les mencionábamos, en este segundo día del paro convocado de 72 horas, se registraron algunas movilizaciones pacíficas, situación que ha cambiado a esta hora de la noche, y es que el enfrentamiento no solo se está registrando en esta zona rural, sino también se ha trasladado hasta una zona urbana. El sector donde se ha trasladado es el centro poblado de La Curva. Allí en estos momentos, Jimmy, todavía hay enfrentamientos entre la policía y los contrarios al proyecto minero Tía María. La noticia, como les mencionamos, aún está en desarrollo en este sector de la provincia de Islay, en Arequipa, Jimmy. Explica entonces, la presidenta de la República hoy mencionó al proyecto Tía María y lo que había señalado es que el proyecto estaba en eso, ¿no? En la accesibilidad. ¿Qué resulta? Digamos, esto se ve en los hechos de enfrentamiento, Fabricio. ¿Qué podemos esperar para el día de mañana? ¿La policía seguirá con ese enfrentamiento esta noche con los manifestantes? En la mañana, Jimmy, declaró el jefe de la región policial en Arequipa e indicó de que todo se había desarrollado en un ambiente de tranquilidad. Bueno, ante esta situación entendemos nosotros de que se tomarán algunas otras acciones. Estamos confirmando cuáles van a ser estas exactamente para tratar de calmar la situación en la provincia de Islay.
Esto surge, Jimmy, les cuento un poco, luego de que se diera la información de que iniciaría la construcción del proyecto Tía María, las obras físicas, a partir de los primeros días del año 2005 y que estas durarían 2 años ya para empezar la explotación del mineral. Ante este anuncio, los pobladores del Valle de Tambo, un sector de ellos, anunciaron esta paralización de 72 horas que empezó el día de ayer con algunas movilizaciones. En Arequipa, entonces, la represión brutal de estos asesinos del pueblo ha comenzado. Hoy Dina Boluarte, sin ni un mínimo de respeto, públicamente se atrevió a decir que Tía María va, sin respeto ni siquiera a la protesta que se estaba desarrollando. Como quien dice, no me interesa tu paralización, no me interesa lo que vayas a reclamar, jódete, campesino. Más importante es la mina que la agricultura, que tus tierras, que tus animales, no me interesa. Pero la población valientemente está respondiendo. Esto es en Arequipa, Valle del Tambo. Agro sí, mina no. Se escuchan los perdigones que están lanzando a la Policía Nacional en estos momentos. Esto es por el tema del conflicto de Tía María. Ese señor, por su seguridad, no es que le caiga una piedra, una bomba molotov, que usted está mirando y está filmando que están lanzando, ¿no? No respetando la vida de los vecinos, ¿no? Las casas, la propiedad. Tenga la movilidad. Ya, por favor. Allá por su propia seguridad, por su propia seguridad. Ya, comandante. Por favor. Y estará filmando en vivo cómo están. Estamos en vivo, comandante. Una nota. No, ahorita que te voy a declarar, sino solamente ahorita te digo. No, señor, retire. ¿Pero por qué? No, porque estás en una zona de acción. ¿Y ustedes por qué están agrediendo a las viviendas? Sí, claro. Están lanzando bombas lacrimógenas. También estamos matando, violando, ¿no? Estás enfocando, ¿no? Claro, estoy enfocando. Sí, está lanzando bombas molotov. Sí. No malinformes, por si acaso. No estoy malinformando, señor. Estamos en vivo. Así comienza, hermanos, con una usurpadora, con la cara completamente estirada, con un corazón vacío, moviéndose al ritmo de la titiritera Keiko. Burlándose de la población en Arequipa. ¿Y qué esperaban? ¿Que los arequipeños se sometan? Yo les he dicho, entiende, Dina Boluarte, el pueblo no tiene nada que perder. Todos los días hay asesinato, extorsión, nadie sabe si va a regresar vivo, nadie, salvo ustedes tal vez, o los de la Confiete. ¿Crees que el pueblo va a tenerte miedo? Miedo puede tener a que tú sigas. No por ellos, sino por sus hijos. Atención con lo siguiente. Las últimas 24 horas ha dejado en claro que Dina Boluarte se siente acorralada. A los trascendidos de un quiebre en la interna del gabinete y el paro nacional del miércoles se sumaron 2 movidas inesperadas desde el Congreso. Primero, una invitación de la Comisión de Fiscalización a la presidenta para que hable de las últimas revelaciones del cofre presidencial y el escape del tapir Vladimir Cerrón. Desde el Legislativo enviaron un oficio citando a Dina Ercilla para el próximo martes 29, aunque la comisión se mostró dispuesta a mover el horario y el lugar de la reunión a conveniencia de la tía. Lo otro que le ha movido el piso a la adicta de las cirugías estéticas fueron las cada vez más numerosas críticas en su contra desde las bancadas de derecha. Tan sencillo explicar realmente y evitar especulaciones de semanas tras semanas tras semana. La verdad no sé si es que la señora
Creo que nadie está obligado a decir con quiénes se reúnen más cuando se trata de seguridad de la familia. Incluso Patricia Chirinos, toda una referente de la DBA callejonera, salió en redes sociales a pedir la vacancia de la operada mandataria. La derecha peruana la tuvo que soportar y la tiene que soportar hasta ahora, porque podemos ir limitando algunas cosas de su comportamiento y de sus decisiones. Se le ha podido soportar, pero no sabemos si es que va a haber más adelante actos de corrupción, y como nosotros tenemos el mecanismo de la vacancia. ¿Cómo se ha volteado Patricia Chirinos? ¿Cómo ha cambiado Pelona? Con todo ese panorama, no es de sorprender que Dina Boluarte saliera a lo loco a improvisar una rueda de prensa donde volvió a hacer el ridículo. La tía tiene miedo. Hoy en Trujillo, y no me va a dejar mentir acá el compatriota, HV Noticias ha podido informar in situ lo que ha sucedido. Vamos a compartir sus imágenes. Esto se ha desarrollado hoy en la ciudad de Trujillo. Como ya saben ustedes, lamentablemente la eterna primavera se ha visto opacada por la eterna delincuencia, por el descontrol total, por el desgobierno, por el sicariato, la extorsión constante, ¿no? Y era pues evidente y necesario que los hermanos allá en Trujillo se movilicen, salgan, se organicen. Desde hoy están en las calles. Atención, por favor. Lo que estamos hablando en todo caso de una complicidad con la delincuencia. Eso es lo que dicen en las redes sociales. ¿Por qué no apoya? Por algo será, es cómplice. Perfecto, gracias. Bueno, claro que sí. Esta es la transmisión en vivo por HB Noticias. Estamos saliendo por la multiplataforma del canal, haciendo la transmisión en vivo, informando al Perú y al mundo. Este es el clamor popular que el pueblo trujillano, cansados de los asaltos, los asesinatos, el sicariato, los secuestros, las extorsiones, las violaciones, que a cada instante el ciudadano está totalmente desprotegido. Las autoridades no les interesa en absoluto. El pueblo hoy lo está demostrando en las calles, que está en su total descontento con la gestión tanto del alcalde provincial, del gobierno regional y por ende las autoridades que tienen que ver mucho en la solución de este problema. Ahí seguimos en esta transmisión en vivo. Hay sus palabras para HB Noticias. Estamos saliendo al aire por la multiplataforma. Diríjase al país y al mundo para que vean la realidad de que Trujillo se ha levantado protestando contra todo este sistema. Sin embargo, autoridades que tratan de minimizar, como el gobierno regional y el alcalde provincial, que ha dicho que este paro solamente estima el que nada tiene que ver la región de la libertad. ¿Cuáles son sus palabras, amigo? Acá, hermano, desplazándonos en las calles, haciendo un acto cívico de la lucha contra la corrupción, contra el sicariato, contra la delincuencia, contra las mafias, contra este Congreso y este gobierno incapaz. Ya el pueblo se cansó de estar en esta situación donde está que se desangra el pueblo. La delincuencia ha invadido el Perú. Por eso invocamos acá al pueblo peruano a unirnos. Solamente unidos vamos a vencer esta gran batalla. Esta batalla contra las mafias, contra la corrupción. Hoy y mañana debe ser la movilización del pueblo peruano. Solamente así vamos a conquistar los derechos de la patria que hoy en día se merece. Perú, una patria hermosa, una patria linda, pero sin embargo ha caído en las manos de los delincuentes con saco y corbata. Entonces invocamos pues a todo el pueblo peruano a ponernos de pie y a emprender una lucha dura para transformar esta patria y rescatar esta patria para los peruanos. Los 130 parásitos que tenemos en el Congreso de la República que lo han convertido en una guarida de delincuentes que están haciendo y deshaciendo en contra del pueblo peruano, sacando leyes que favorecen a la delincuencia, y en eso no exige ninguno de los congresistas. Todos están metidos con la misma vara. Es lamentable este Congreso con esas acciones de espaldas al pueblo. Es lamentable con estos falsos congresistas que llegaron al pueblo a ofrecer una serie de cosas. Sin embargo, hoy en día
actuando a espaldas del pueblo, haciendo leyes que afectan al pueblo peruano. Por eso, este gobierno es gobierno que lo ha puesto este Congreso corrupto, no es gobierno que ha puesto el pueblo peruano. Este gobierno se sostiene por el acuerdo, por la conciliación que tiene este Congreso y este gobierno que han tomado al pueblo peruano. Entonces nosotros debemos preparar condiciones ¿para qué? Para que no vuelvamos a caer en este asalto que este gobierno tiene el día de hoy. Este Congreso debemos censurarlo. Este Congreso es la fuente corrupta que está pues permitiendo toda esta injusticia, todo tipo de delincuencia, inclusive una ley que afecta al pueblo peruano. El pueblo liberteño está demostrando su malestar generalizado en contra de sus malas autoridades, como es el gobierno regional y el alcalde provincial de Trujillo, que han salido a hablar un montón de disparates diciendo que el paro es solamente Lima y que nada tiene que ver la región de la libertad. Mira, hablamos de los años 80. Trujillo era una ciudad primaveral, era una ciudad de paz, de tranquilidad. Tú andabas... Gracias a los hermanos de HV Noticias por esta cobertura. También acá les decimos, ya lo saben igual, pero no está de más. Pueden utilizar nuestro contenido de manera libre, hermano. Ya lo saben, ya lo hemos conversado previamente. Compatriotas, ¿quiénes son los gremios que oficialmente se suman a esta lucha? Ahora lo voy a informar. ¿Qué mercados, qué gremios se están plegando para iniciar esta gran jornada histórica por la defensa del Perú? Porque llegó la hora, hermanos. 500 años de abuso. ¿Te imaginas que te cierren camino a tu primer día de chamba y al tratar de evitarlo, te chocas con 200 años de república criolla, explotadora, burguesa, mercantil, y 30 años de brutal y asqueroso neoliberalismo manejado desde el imperialismo estadounidense? Ya van a saber quiénes se suman. Pedirles en este momento, hermanos, miren la hora que es, nosotros seguimos trabajando, que me ayuden compartiendo el video, compartiendo la transmisión. Recuerden que somos prensa alternativa. Hemos sufrido un ataque violento en nuestras redes sociales, nos han robado, han querido hackearnos todas nuestras cuentas, lograron quitarnos nuestro canal de Facebook que tenía más de 80,000 suscriptores. Y el último fin de semana a mí personalmente me han asaltado. Me han dejado sin mi instrumento de trabajo, que es mi teléfono. Lo mismo con mi DNI, mi tarjeta, me han vaciado mis cuentas. Increíblemente, porque se supone que tu tarjeta tiene un código, una clave, ¿no? ¿Cómo lo han sabido? En fin, ya vamos a solucionar eso con los que tengamos que hacerlo. No tenemos miedo. Pedirles que me ayuden compartiendo el video, compartiendo la transmisión. Recuerden, por favor, que somos un medio independiente, que estamos en esta lucha por el único interés, con el único interés de recuperar el país. Saben también que hay una cuenta en Yapi Plin con el número 923-913-651. Cualquier aporte será completamente bienvenido, hermanos. Y bueno, también recordarles, antes de ya pasar a los demás temas, Acuña, a César Acuña casi lo linchan hoy. Tenemos los videos. El Congreso de la República está exigiéndole al Tribunal Constitucional que de una vez resuelva a su favor. También tenemos el documento. En este momento nos está apoyando con los diseños y demás los hermanos de AECOM, una compañía de patriotas que se encarga de todo el tema virtual. Si ustedes tienen un emprendimiento, un pequeño negocio, un comercio y quieren llevarlo al mundo digital con videos, páginas, ¿no? Difundirlo en redes, por favor, hermanos, contacten con los compañeros de AECOM, que son uno de estos emprendimientos con jóvenes patriotas, con los cuales pues se puede trabajar con confiabilidad. Cualquier cosa, le dicen de parte de Yacheguase. Aún no tienes una presencia. Que se están sumando, ¿no? Porque son más de 20 mercados en los distritos de Puente Piedra, Ventanilla y Lima. Lima Norte, acá Lima Norte, con fuerza. A ver, atención, gremios y demás.
Unicachi ya colocó su bandera tan hermosa, esta bandera contra Dina Boluarte. Atención, los representantes de este grupo de comerciantes señalan que estos mercados no atenderán y se suman. Incluso Huamantanga ya colocó su banderola. Mercado o megamercado Huamantanga Puente Piedra, megamercado o mercado 3 regiones, La Estación, Mercado Cooperativa, Mercado Monumental, Mercado Santa Rosa y otros mercados aledaños. Asimismo, fuentes cercanas confirmaron que el mercado Unicachi cerrará parcialmente sus puertas para unirse a la movilización. Además, se suman los gremios del Emporio Comercial de Gamarra y de Mesa Redonda. Por favor, hermanos, atención, ¿ya? Necesario completamente tener claro todos estos datos, esta información. ¿Quién es más? Este miércoles 23 de octubre se llevará a cabo un paro nacional de transportistas. Los diferentes gremios continúan exigiendo la derogación de la Ley 32-108 y el archivo de proyectos vinculados al terrorismo urbano. Los comerciantes, mototaxistas y colectiveros también se están sumando a la iniciativa que tiene como objetivo hacerle frente a la extorsión, sicariato y delincuencia que hay en el país. El representante de los empresarios de Gamarra, Carlos Choque, informó que la movilización iniciará desde las 10 de la mañana. Asimismo, señaló que los diferentes gremios se congregarán en la Plaza 2 de Mayo para marchar hacia el Congreso de la República. Hemos tenido justamente una asamblea con representantes de todas las universidades, de los bodegueros, de los mercados, de la policía en retiro, del centro de enfermeros, del Ministerio de Salud, muchos representantes que nosotros estamos convocando para el día 23. Nos vamos a congregar en la Plaza 2 de Mayo a las 10 de la mañana y ahí iremos al Congreso de la República. Es importante precisar que la protesta no solo se realizará en la ciudad de Lima, sino que también se llevará a cabo en algunas regiones del país como Iquitos, Cusco, Arequipa, Juliaca, La Libertad y Piura. Por otro lado, en la víspera del convocado paro de transportistas, el Ministerio del Interior anunció que los gremios formales no acatarían dicha medida tras dialogar con las autoridades. Nosotros como Estado y por disposición de la señora Presidenta solo mantenemos estas mesas de trabajo con los sectores formales, porque tenemos que valorar el esfuerzo que hacen los peruanos por estar en esa línea. Mi compromiso es brindar las garantías a todos los peruanos que decidan salir a trabajar con normalidad, dijo José Santibáñez, ministro del Interior en un comunicado. ¿Quieres saber cómo hacer que los árboles jóvenes den frutos en pocas semanas? No es lo que imaginas. ¿Existe algún... Muy bien. Muy bien, muy bien. Pero vamos a continuar leyendo, porque solamente he leído lo de algunos mercados. Hay mucho más, ¿ya? Ahora lo van a ver ustedes mismos. Atención. ¿Quiénes más se suman? ¿Quiénes más se suman? Acá lo tenemos. Gracias, hermano Rebelino Cabrera. Gracias por ese apoyo, hermano. Gracias. Bien, atención. Asociación Empresarial Gamarra, PEDEGA Perú, Asociación de Pequeñas Empresas de Gamarra, PEGA, Centro Industrial Tecnológico del Emprendimiento, CONFEX, Sociedad Nacional de Pymes, Gamarra en Acción, ACESGA. ¿Quiénes más? Gremio Estudiantil de la San Marcos, vecinos de Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Gremio de Mototaxistas, de Bodegueros, Gremio de Mercados, Gremio de Asentamientos Humanos, Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Masacres del 2022-2023, incluso la comunidad LGTB, por si acaso. Y no va a haber clases, ¿ah? Eso ya también que quede claro. Bien, hermanos, ahora sí, quiero que ustedes por favor vean lo siguiente, que es una respuesta popular en relación a Acuña, a César Acuña Peralta. Lo han encarado, le han gritado su vida al señor. ¿Por qué? Porque en plena crisis, sabiendo que La Libertad, ¿no?, donde él es gobernador regional, está pues, hermanos, bajo el control de la extorsión, este tipo para largándose, para viajando. Y cuando le preguntan, dice, todos tenemos derecho a relajarnos. Así de sinvergüenza es. La gente lo ha encarado a este tipo Acuña, y van a ver. Tenemos también un comunicado desde Chile, y también desde el norte chico. A ver, atención con lo siguiente.
seguro, y no sabes nada, igual que todos los políticos que tenemos en este país. No vamos a hacer las pistas y nunca hace nada. Viene años tras años, siguen así. Y le dan toda la plata del pueblo que se lo come y se pasea en buen avión. Mientras nosotros caminamos. Así fue con mi casa. A mentir, mentiroso. Ahora no sabe comer, sino limpia encargado de la escuela con su gente. ¿Y qué va a decir? A dar vergüenza. Porque Santiago de Chuco es un pueblo digno. César Vallejo es mejor que tú. Manuel Ladrón, él nunca fue ladrón como tú. Él no le pasa de comer. Ahí lo tienen, ¿no? La población diciéndole sus verdades a esta lacra social, cómplice del genocidio con el pueblo peruano, uno de los principales alfiles de Dina Boluarte. Nos referimos a César Acuña Peralta. Ahí la población ha gritado todas sus verdades. Gracias, hermana Beatriz, gracias por ese apoyo que nos acaba de llegar, muchas gracias. Aquí están, fíjense, en pantalla un poco más amplia. ¿Sabías que puedes alinear tus dientes sin brackets? Los dientes girados, separados o amontonados. No, que aquí son los descarados, me ríen. Desgraciado. Mal hombre. Pero te vas a ir al infierno, vas a ver. Corrupción, nos matan todos los días. ¿Cómo te gusta el millonario de un día para otro? Con el narcotráfico, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo te rías? No, mejor hagamos la fiesta. Estamos en un sitio público, podemos hacer lo que quieran. Y hay libertad de expresión en este país. ¿O qué cosa no sabes? O tú también eres político, seguro, y no sabes nada, igual que todos los políticos que tenemos en este país. Muy bien. Excelente escarmiento a César Acuña. ¿Saben quién acaba de publicar? Estos no tienen sangre. No tienen sangre, no tienen corazón, no tienen cerebro. Santibáñez. Pero para comentar lo de Santibáñez, queremos pedirle al hermano Chasqui TV que pueda ingresar. Tiene que prender su cámara previamente, el gran Chasqui, para que pueda ingresar y activar su audio, hermano Chasqui. Ahí adelante, por favor. La gente quiere escucharte. Mientras tanto, miren, hermanos, lo último. Dina Boluarte se muere de miedo de votarlo a Santibáñez. No puede. Santibáñez está tan involucrado y tan metido como ella. No puede. Tiene miedo de sacarlo por todo lo que puede revelar. No lo toca. De lejos, Santibáñez es el ministro más ineficaz, ineficiente, es absurda su existencia, el más rechazado probablemente. Y tenemos noticia de último minuto, pero esto hay que tomarlo con mucho cuidado, El SUTEP y la CGTP se unen a la lucha de mañana, habiendo sido ellos los primeros en traicionar. Ahora dice que se van a sumar. ¿Será verdad? Bueno, ya lo vamos a ver. Gracias, hermano Cristian Lucio. Gracias por ese apoyo. Atención con lo siguiente, por favor. Y al Chasqui le decimos que nos está escuchando, activa tu cámara, Chasqui, y activa tu micro. Si no se puede, sale y vuelve a entrar. Pon a activar. Bien, atención. Estamos en pie de guerra contra la delincuencia y la criminalidad organizada, nacional y transnacional. Esta emblemática dirección de seguridad del Estado sigue llevando con profesionalismo la labor que se le encomendó, velando por la integridad de todos los altos funcionarios del Estado peruano.
soy testigo presencial de los altos niveles de coordinación y las competencias con las que trabajan los agentes que integran esta dirección. Agradecido por el reconocimiento de mi comando institucional y del ministro del Interior por reconocer mi trabajo y mi labor sacrificada en esta noble institución. Me alegra mucho y de verdad que es la primera vez que me dan este reconocimiento y en la gestión del ministro del Interior es muy importante para poder fortalecer y seguir trabajando por el bienestar de la sociedad. No nos vamos a detener en esta lucha, tenemos que ganarla y así será. Ustedes, valientes policías, son la clave para vencer y estamos seguros que conseguiremos nuestro objetivo juntos. Ponle punche y ganamos todos. Cree que sacando su videíto con pistolitas, ¿no? Va a meter miedo a la población. Señor, mañana, el que está preguntando hace rato, hoy ha comenzado el paro a nivel nacional. Mañana hay paro total contra esta dictadura genocida y vendepatria. Bien. Ahora dice que va a parar el SUTEP y la CGTP. Yo les digo, cuidado. A todos, hermanos, cuidado con estos señores. No les creemos nada. Nada de nada. ¿Qué es lo que sucede? A ver, vamos a leer por aquí. Pero atención con esto, que ahora pues parece que quieren ser parte de la lucha. Ahora dice que han tomado conciencia, que no se quieren quedar atrás. Bueno, yo les digo, mucho cuidado, no vayan a ir a meter ternas, infiltrados. Pero bueno, atención, cumplimos con avisar. SUTEP se suma a paro nacional de transportistas este 23 de octubre. Exigimos al gobierno medidas efectivas. A través de sus redes sociales, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, como dice ahí el SUTEP, anunció que se sumará a las movilizaciones contra la delincuencia este 23 y 24 de octubre. Ahí lo tienen. El SUTEP informó que se va a movilizar mañana. Bueno, ya hoy, ya comenzó, ya son las 2:06. SUTEP informó, ¿no?, que la idea tentativa de esa manifestación es dirigirse al Congreso. Sin embargo, aclaró que los docentes solo se sumarán a las marchas, pues no la lideran, dice. Bueno, esperemos que las bases, ¿no? Mire, eso es lo que han colocado. Yo igual les digo, cuidado, cuidado, cuidado. Personas que transan con los genocidas del gobierno no pueden ser, ¿no?, gente de confianza. Pero esto es lo que han publicado. Ahí está. Movilización contra la delincuencia, el sicariato. Bueno, dos opciones, ¿no? O les están pagando para que vayan a destruir la marcha, o las bases han sobrepasado la dirigencia y se están sumando. Igual, alerta y vigilantes con este sector. Dina Boluarte, repetimos, no quiere soltar a Santibáñez. Sabe que va a perder con él, ¿no? Tiene mucho que perder, le tiene miedo. Bueno, tiene miedo a lo que pueda decir en realidad. Atención. Habría pensado en reemplazar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Entre los motivos, la desaprobación que supera el 95% o los nulos resultados de su gestión ante la ola de criminalidad, siendo el reemplazo que barajó el ex canciller Javier González Olaechea. Según fuentes de la República, en Palacio de Gobierno, González Olaechea decidió aceptar el reto, pero puso como condición no tener en su gabinete a Juan José Santibáñez, ministro del Interior, o Morgan Quero, ministro de Educación. Pero nuevamente Dina Boluarte decidió blindar a Santibáñez, lo que generó suspicacias sobre por qué Dina no puede o teme retirar al ministro del Interior. De que
asumir un ministerio no es como que un trabajo meramente administrativo, es mucho más complejo. Y hay que darle el tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan demostrar resultados. El trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional, las cifras hablan por cuenta propia de cuántos capturados, de cuántas bandas desarticuladas, de cuántas organizaciones criminales desactivadas. Ahí están los resultados. Tenemos que darle la oportunidad a los ministros a que den seguramente mayores resultados. El cambio de ministros de un día para otro o a cada rato genera desestabilización en lo que es la gestión pública. Los que saben de gestión pública entienden de lo que estoy hablando. Aquel